aquel momento en el que seguramente algún día partiremos con nuestro Señor. Gloria a Dios, hermanos, por los himnólogos que el Espíritu Santo los ha inspirado a crear estos hermosos cantos para alabanza de nuestro Dios. Les invito, hermanos, ahora que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo y como un preámbulo al mensaje de esta tarde en el libro de Mateo, en el capítulo 5, y que podamos dar lectura de manera alternada a los versículos del 1 al 12. El capítulo 5 del libro de Mateo, titulado El Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Ya el hermano Octavio nos había avisado un poco antes que tenía el deseo de compartir con nosotros este tema tan importante, hermanos, y que seguramente será de bendición para nuestras vidas. Mateo capítulo 5 del 1 al 12, y les invito a que podamos hacerlo de manera alternada y me voy a permitir iniciar, hermanos. La palabra de Dios dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Y recibamos, hermanos, así de pie a nuestro hermano Octavio Córdoba, anciano de iglesia Octavio Córdoba, quien en esta tarde compartirá con nosotros el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Vamos, hermanos, a orar. Pedamos la dirección del Señor para meditar en su palabra en los minutos que siguen. Soberano Señor, estamos en esta tarde, Señor, ya casi al final de este día, Señor. Nos presentamos, Señor, delante de ti como tu pueblo, Señor. En este día, Señor, que recibimos santa convocación, Señor, para apartarlo, Señor, de nuestras labores cotidianas y poder deleitarnos en tu presencia, Padre. Gracias, Padre, porque desde temprano, Señor, hemos podido también adorarte. Y a continuación, Señor, queremos que tu Santo Espíritu esté, Señor, con nosotros, Señor, con tu pueblo. Que nos muestre, Señor, las bendiciones, Señor, de tu palabra, Señor, y asimismo las exigencias que tienes para los ciudadanos de tu reino. Gracias, Padre, por tu pueblo reunido. Muéstranos, Señor, tus caminos en Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Antes de comenzar, me llamó también la atención la parte del himno que estábamos cantando hace unos minutos, particularmente el coro, que nos dice, porque Él vive, es que no debemos temer. Recientemente he visto algún fenómeno de mucho cristiano temeroso, porque Satanás parece que está levantando muchos obstáculos, ¿no? Sin embargo, la confianza que debemos tener, hermanos, es la que la palabra del Señor nos invita a tener. Nos dice, de hecho, Jesús le hace una promesa a los discípulos y les dice, Satanás va a lanzar toda su fuerza, todo su ímpetu, su ataque, pero ni las puertas mismas del Hades van a prevalecer contra su iglesia. Entonces esto, realmente Satanás va a lanzar todavía más dardos, probablemente peores. Sin embargo, el Señor tiene una promesa con su iglesia y hacia Él mismo. Dice la Escritura que Él está sentado a la diestra de Dios y todos sus enemigos están siendo puestos por estrado de sus pies, ¿sí? Entonces, anhelamos ver ese día
porque como decía nuestra hermana, efectivamente también nosotros reinaremos con Él. Entonces no tenía nada que ver con el mensaje, pero realmente llama mi atención ese punto. Y ahora sí vamos a entrar a lo que es el mensaje propiamente dicho. La última ocasión que tuvimos la oportunidad de compartir la palabra del Señor, estuvimos viendo acerca de las bienaventuranzas. En general, la porción de Mateo 5, capítulos 5, 6 y 7, nos traen el sermón más extenso registrado por nuestro Señor Jesucristo y conocido como el Sermón del Monte. Toca muchos temas. Si el Señor nos lo concede, trataremos de avanzar en el tiempo que el Señor nos dé aquí. De hecho, estamos en oración porque es posible que posiblemente ya nos quedemos de tiempo completo ya en Morelia, solo está en las manos del Señor. Y queremos, o quisiéramos compartir las bienaventuranzas en primer lugar. La última ocasión, a modo de repaso muy general, porque ya tiene más de un mes, estuvimos hablando acerca de los pobres en espíritu. Y los pobres en espíritu, recordemos que no tiene que ver nada con su pobreza material, ni con una pobreza de carácter, sino el pobre en espíritu es una persona que sabe que no tiene realmente nada que ofrecer al Señor y solo lo único que puede hacer es poner su mano desnuda para suplicar misericordia del Señor. Esta característica es la primera característica. Las bienaventuranzas son progresivas y describen de hecho el carácter de un cristiano, ¿sí? Entonces nosotros en lo que vamos a estar estudiando debemos identificar alguna de estas características en nosotros, porque esto no es un catálogo, no es como que yo quiero ser misericordioso, pero no puedo ser de limpio corazón. No es así. Todas estas características deben estar presentes en mayor o menor medida en los ciudadanos del reino del Señor, que somos nosotros los creyentes. A continuación veremos algo acerca del versículo 4, que es la segunda bienaventuranza, que dice tal cual: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. A manera de introducción debemos mencionar lo siguiente: las bienaventuranzas, en el momento en que Jesús las estuvo enseñando, debieron sonar bastante contradictorias y bastante chocantes a los oídos de los judíos que estaban escuchando. Y de hecho, a los oídos modernos de las personas que no están en Cristo, también sonará bastante extraño. Porque recuerden que bienaventurado es dichoso o feliz. Incluso la palabra evoca más que la dicha o más que la felicidad, como un paso adicional. Entonces, en el mundo ustedes van a encontrar valores diferentes. Van a encontrar que el mundo dice: bienaventurados los empoderados, los que no necesitan de nadie, los que no sufren, los ambiciosos, los que corren tras sus metas. Eso es una bienaventuranza del mundo actual, ¿sí? Pero el reclamo o lo que Jesús nos está enseñando en esta breve sección del Sermón del Monte es completamente contradictorio. Nos presenta a un pobre en espíritu, nos presenta a alguien que sufre, luego nos va a presentar a los que lloran, a los mansos, a los que son perseguidos. Todos estos valores que el reino de Dios exalta, el mundo realmente los desprecia, ¿sí? Entonces aquí tenemos a alguien que está mintiendo, ¿sí? Porque las dos cosas no pueden ser ciertas. O Jesús tiene la razón o el mundo la tiene, pero ambas visiones de una persona no son compatibles la una con la otra. Ahora, también el Señor Jesucristo nos advierte acerca de la risa, pero no de la risa como tal. Nosotros de hecho podemos reír y somos felices porque Cristo está en nosotros. Sin embargo, en el paralelo de Lucas 6:25, el Señor Jesucristo nos habla y nos dice de que hay de ustedes los que ahora ríen porque van a llorar. Actualmente el mundo sonríe y ríe, pero ríe por causas pecaminosas. ¿Qué divierte al mundo? ¿Sí? Lo divierten las cosas que son blasfemas a los ojos del Señor, las cosas pecaminosas en sí mismo. El apóstol Pablo dice que incluso hablar de lo que ellos hacen es vergonzoso, pero eso al mundo lo divierte. Hace algunos años surgió el fenómeno de los programas estos que son reality, que graban a las personas incluso en su intimidad. Eso es vergonzoso. Sin embargo, el mundo lo celebra
y rompe la audiencia para ver estas cuestiones vergonzosas de personas que no tienen ningún empacho en exponer públicamente su vergüenza. Entonces, de lo que el mundo ríe, el cristiano debe lamentarse. Este mensaje lo vamos a tratar de desarrollar en 4 puntos principales. Primero veremos el aspecto negativo de la bienaventuranza, después el aspecto positivo de la bienaventuranza, después veremos la recompensa del que llora y finalmente veremos eliminar obstáculos que nos impiden llorar. Ese va a ser nuestro bosquejo de este versículo acerca de el que llora. Comenzaremos con un aspecto negativo de este versículo, de esta bienaventuranza. Recapitulemos brevemente lo que Jesús menciona como bienaventurado. Debe traer a nuestra mente una persona que es dichosa, plena y feliz. Y debemos tomar como ejemplo a Dios mismo. Dios mismo es el ser más bienaventurado que existe. Entonces, cuando Jesús está diciendo a los ciudadanos del reino que son bienaventurados, les está diciendo que son dichosos y que son felices. Ahora bien, el aspecto negativo de este pasaje es, no negativo a que haya algo, una mala enseñanza. Con decir aspecto negativo, nos referimos a lo que no significa este pasaje, ¿sí? Como la bienaventuranza de los pobres en espíritu puede ser malinterpretada, también esta puede ser malinterpretada. Entonces vamos a tratar de limpiarlo de conceptos errados que puedan surgir de este pasaje. Así que veremos primero lo que Cristo no quiso decir con los que lloran. ¿De acuerdo? Entonces, hay 2 tipos de lloro a los que Jesús no hace referencia en este pasaje. El primer tipo de lloro es el lloro natural, ¿sí? El lloro natural es el que expresamos ante tristeza o dificultades normales que trae nuestra vida, ¿sí? Cuando alguien sufre la muerte de un ser querido, llora, ¿sí? Cuando alguien está en un problema con su familia, puede derramar lágrimas, llora. Incluso hay personas que están en problemas económicos y lloran, derraman sus lágrimas. La Biblia nos habla también de este lloro natural y de hecho lo expresa en varios ejemplos. Citaremos 3. El primero lo encontramos en Lucas capítulo 12, versículo 13. Lucas capítulo 7, versículos 12 y 13. Nos presenta el caso de la viuda de Naín. Le voy a dar lectura a este pasaje. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Sí? Esta persona llora de manera natural por una tragedia que acecha a todos los seres humanos, sean creyentes o no. ¿Sí? La viuda de Naín llora por la pérdida de su único hijo, siendo ella viuda también. Otro ejemplo de lloro natural es el que encontramos en David, cuando llora por la muerte de su hijo Absalón. Segunda de Samuel 18:33. Segundo libro de Samuel, versículo 18:33. Le doy lectura también. Dice la palabra del Señor. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. David lamenta el terrible final que tuvo el joven Absalón. Se rebela contra su propio padre y uno de los generales, desobedeciendo la orden de David, Joab, mata a Absalón. El llanto de David es un poco desgarrador y de hecho llama la atención porque David con el hijo el hijo que nació de Betsabé en su adulterio, no lamentó tanto en realidad. Ahí algunos comentaristas, una nota al margen, nos hacen ver que David está de alguna manera confirmando que los hijos del pacto, los hijos que mueren en su infancia sin discernir aún, son salvos.
Mientras que David ya sabía que Absalón, por todos sus pecados, él ya no tendría ninguna posibilidad. Pero finalmente el llanto de David es un llanto natural. Y el último ejemplo es el de Jesús o los judíos y Jesús llorando ante la tumba de Lázaro. En Juan capítulo 11, versículos 32 al 35, no vamos a dar lectura, sencillamente lo voy a citar. Dice el texto bíblico que Jesús llega después de 2 días y ya Lázaro ya estaba incluso sepultado. Jesús ve a María y a Marta llorando, a los judíos que habían venido a consolarla también llorando, y finalmente Jesús se conmueve también en su espíritu y derrama lágrimas delante de la tumba de Lázaro. ¿Sí? Entonces, este es un lloro natural, es un lloro normal, pero este lloro no es al que se refiere este texto. ¿Sí? Este es un primer tipo de llanto. El segundo tipo de lloro o llanto es el lloro pecaminoso. El lloro pecaminoso es llorar por las consecuencias del pecado. Este lloro no es arrepentimiento, ¿sí? Sino más bien es lamentación por las consecuencias que le ha tocado al pecador, ¿sí? Este tipo de llanto tiene que ver con las consecuencias, y los ejemplos los vamos a ver primero con Judas. Judas, en el Mateo 27, versículos 3 y 4, encontramos que Judas se dio cuenta de que había entregado sangre inocente en Jesús, y lo que hizo fue, dice el texto bíblico, llega delante de los sacerdotes y dice: yo he pecado, ¿sí? La consecuencia que él vio, que su maestro iba a ser crucificado y muerto, no es algo que le haya gustado a Judas. Pero este no es un arrepentimiento de Judas. De hecho, nosotros vemos cuando los apóstoles confirman que de hecho Judas murió en su pecado, porque va Judas y ¿qué es lo que hace? Tira el dinero que le habían pagado por su maestro, va y se ahorca, y además el libro de Hechos nos narra un detalle bastante más espeluznante, que incluso se cayó y se reventó por la mitad, ¿sí? Entonces, esto no es un lloro para arrepentimiento, es un lloro por las consecuencias. Otro caso que encontramos es el caso de Caín, en Génesis capítulo 4, versículos 13 y 14. Este es uno de los primeros reclamos de un hombre acerca del castigo que Dios le había dado. Voy a darle lectura a este pasaje, Génesis capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor: y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Entonces aquí Caín no está lamentando haber matado a su hermano, en realidad no está lamentando haber ofendido a Dios. Él está diciendo: me estás castigando mucho, pues el castigo que me tocó es muy grande, ¿sí? Entonces, este tipo aunque Caín no se diga que menciona lágrimas, no es necesariamente derramar lágrimas, sino es un sentimiento de tristeza en general. Su situación o su tristeza es el castigo que ha recibido por su pecado, ¿sí? No debemos confundir este llanto pecaminoso, ¿sí?, con el llanto genuino que vamos a ver a continuación. El impío llora también cuando tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos. De hecho, hermanos, la Biblia nos narra que cuando el juicio de Dios sea derramado sobre los impíos, menciona una frase: ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mucha gente va a llorar ahí, pero no por haber ofendido al Señor, sino porque ahora están en el infierno y ya no pueden salir, ¿sí? Lloran por la consecuencia de su pecado, pero una de las grandes realidades es que el malvado volvería a cometer el pecado si lo hiciera y no existieran consecuencias, ¿sí? Si no existieran consecuencias, se deleitaría y jamás lamentaría lo que ha hecho. Si pudiera enfrentar el pecado sin las consecuencias nefastas que él trae, entonces lo haría con gusto y a ojos cerrados. Entonces, esta es nuestra primera parte, lo que no significa este pasaje o el aspecto negativo del pasaje. Vamos entonces a ver ahora el aspecto positivo del pasaje, o lo que sí significa
lo que sí quiso decir el Señor. Este llanto al que se refiere esta bienaventuranza, ¿sí?, tiene que ver con la progresión de la bienaventuranza anterior. Recuerden que la bienaventuranza anterior nos habla del pobre en espíritu, aquel hombre miserable, puesto que todos los hombres lo somos, pero que aquel que se ha podido contemplar a sí mismo como alguien sin ningún mérito para poder recibir la bendición del Señor, ¿sí? Para poder recibir su salvación. Entonces, la consecuencia de haber visto hacia su interior y contemplar su miseria espiritual, la consecuencia de esa contemplación es el lloro por la situación tan terrible de pecado que reina sobre nosotros, ¿sí? Ese es el lloro espiritual al que el Señor Jesucristo está haciendo referencia. Cuando el hombre puede ver a través del Espíritu Santo lo mal que uno es, lo terrible pecadores que somos, lo inmerecedores de nuestra gracia, hermanos, lo único que podemos hacer es lamentar nuestra situación y arrepentirnos delante del Señor. Esta tristeza, a la que Pablo llama tristeza según Dios, es aquella que produce en el creyente genuino una contemplación de su miseria espiritual a través de la iluminación del Espíritu Santo y le permite reconocer su situación. Derrame lágrimas o no las derrame, ¿sí? Porque puede ser que a lo mejor por algún carácter, alguna persona cuando contempla su pecado tal vez no llora, pero sí se sabe a sí mismo pecador. Tenemos aquí una parábola que lo ilustra muy bien, la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo es aparentemente la persona religiosa modelo, que hace todos los rituales, que asiste continuamente, que ofrenda generosamente. Incluso los fariseos oraban en público para que las demás los vieran. Y su oración es: Señor, te doy gracias por todo lo que soy, por mira cómo soy bueno, ¿sí? Aparto todos mis diezmos hasta de los granitos, ¿no? Hasta de las especias. Así de exagerados llegaron a ser los filisteos. Entonces decía, y no soy como esos otros hombres pecadores, ¿sí? ¿Cuántos cristianos oran así? ¿Cuántos de ustedes oran así? El hombre que llora por su pecado ora como el publicano. Para empezar, su actitud ni siquiera se atrevía a estar de pie, ¿sí? Y esto habla solo de una postura. No necesariamente nos tenemos que arrodillar siempre. Pero su postura en el Oriente antiguo era muy reveladora. Una persona que venía a pedir misericordia se postraba, ¿sí? Entonces esta persona se postra, reconoce su miseria y su oración es tan sencilla. Solo dice: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Esa es una persona que llora por su maldad, ¿sí? Que llora por su pecado, que entiende la naturaleza perversa y la naturaleza perversa de su propio corazón, y que exclama como el apóstol Pablo exclama: miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Noten algo también muy importante con respecto a esta bienaventuranza. La bienaventuranza no dice bienaventurados los que lloraron, ¿sí? El verbo que se usa en este pasaje en el griego está en un tiempo presente continuo, que indica acción continua, ¿sí? Que se realiza permanentemente. No dice aquí bienaventurados los que lloraron y lamentaron su situación en el día de su conversión, ¿sí? Aunque pudo haberlo incluido, ¿sí? Pero aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo que es bienaventurado el que continúa en esta actitud de lloro continuo delante del Señor por su pecado, ¿sí?
Y hermanos, todos nosotros, los que estamos aquí, hemos sido salvos por la gracia del Señor. Pero hermanos, usted no ha podido, ni yo tampoco, dejar de ofender al Señor. ¿Sí? Seguimos siendo absolutamente inadecuados con el estándar que Dios ha establecido. De hecho, aquí hay algo muy interesante. El Señor nos da la justicia de Cristo. Él nos ve a través de Cristo. Así que por nuestros propios méritos no será. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, cuando tú sabes que eres inadecuado y sabes que has fallado al Señor, aunque estemos en Cristo? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Hay algunos cristianos que dicen, bueno, el Señor ya pagó por eso, ni me preocupo por mis pecados. No, hermanos. El creyente debe sentir ese dolor, ¿sí? Por haberle fallado a su Señor, aunque nadie más se dé cuenta, hermanos. Aunque nadie se haya ofendido de las personas de nuestros prójimos. Pero si nosotros sabemos que Dios ha sido ofendido por nuestra actitud pecaminosa, el creyente debe venir continuamente en lloro santo hacia la majestad del Señor. ¿Sí? Confesando continuamente sus pecados. Por eso nuestra liturgia incluye oraciones de confesiones continuas. Pero hermanos, el Señor desea tu confesión personal. Porque hay cosas que vamos a orar aquí que no podemos decir, ¿no? Que solo en la intimidad de tu corazón tú sabes. Pero aquí es buen momento, hermanos, para que nosotros hagamos un autoanálisis. ¿Cuántas veces hemos venido al Señor en lloro por nuestra condición pecaminosa? Y no me refiero específicamente a lágrimas físicas, sino cuántas veces la tristeza de haber fallado al Señor te hace doblar tus rodillas para confesar tus pecados y aferrarte a Cristo como tu Salvador. Incluso, es más, los grandes hombres que el Señor ha levantado en el pasado tienen ese sentimiento de su cristianismo inadecuado e insuficiente. Uno de ellos recogió una cita de un evangelista en Estados Unidos que murió muy joven, a los 30 años. Se dedicaba a evangelizar a las tribus originarias, los apaches, ¿sí? Su nombre es David Brainerd, que escribió un diario con todas sus experiencias, que fue recogido por Jonathan Edwards, que es uno de los grandes predicadores del gran despertar del siglo XVIII y XIX en Estados Unidos. David Brainerd escribió en su diario lo siguiente: por la tarde salí a encontrarme con Dios, pero me sentí muy decaído y Dios hizo que fuera un tiempo de humillación para mi alma. Lloré sobre el cuerpo de muerte que está en mí, por no poder orar y alabar a Dios con el corazón lleno de amor divino y celestial. Hermanos, esa tristeza según Dios, ¿cuántas veces lo hemos experimentado? ¿Cuántas veces, hermanos, a mí en lo personal tengo que arrepentirme incluso de la forma tan superficial en que he leído la Biblia? La forma que me he comportado con mi prójimo, con mi familia. Hermanos, si nosotros observamos a través del estándar de la Escritura, hermanos, nosotros vamos a encontrar que somos absolutamente inadecuados, que no somos ni de cerca el cristiano que Dios nos ha llamado a ser. Y eso, hermanos, debe producir un continuo arrepentimiento por nuestra situación. Incluso, hermanos, como un testimonio personal, a veces mi arrepentimiento es tan superficial, hermanos, que he sentido la necesidad de arrepentirme de mi arrepentimiento. Ha sido tan superficial y tan malo, porque nosotros, hermanos, somos muy dados al orgullo, a pensar que tenemos lo suficiente. Hermanos, que ese sentimiento nunca invada el cristianismo. Nunca te invada de decir, ¿sabes qué? Si yo tengo estas obras, yo soy indispensable. He escuchado a muchas personas en determinados momentos de consejería cuando me dicen, es que la iglesia es lo que es porque yo estoy ahí.
porque sin mi liderazgo ya estuvieran en otro lugar. No sé si aquí se ha dado, no los conozco lo suficiente, pero sí he conocido muchas personas así, hermano. Dios no necesita, pues, tus flacos esfuerzos. Es más, es una gracia y es una misericordia que Dios decida ayudarte, a usarte como si fueras un vaso de barro, un vaso de deshonra que el Señor ha querido hacer de honra. ¿Sí? Entonces, hermanos, esta es la razón por la cual Jesús nos dice, tenemos que llorar continuamente, vivir en arrepentimiento delante del Señor. El punto aquí, hermanos, es, ¿lloramos por esta situación o estamos satisfechos con el cristiano que usted es? Ahora, hay otras razones por las cuales el cristiano puede llorar y derramar lágrimas. Otra razón por la cual que el cristiano llora es por la corrupción y el pecado en el mundo. Isaías 6:5 nos menciona la visión de Isaías de la gloria de Dios. Dice la Escritura que el Señor se manifiesta a Isaías. Isaías alcanza a ver una parte de la majestad del Señor, sus faldas llenando el templo, y la reacción de Isaías es, ay de mí que soy muerto. Y noten lo que dice, porque siendo yo de labios inmundos, yo soy pecador, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. ¿Sí? Su lamentación es un ay. También el Salmo 119, 136, un salmo muy largo, por cierto, pero muy hermoso, nos habla acerca del llanto que derrama el salmista por lo que el mundo hace con la ley de Dios. Dice el Salmo 119, 136, ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. ¿Sí? Una traducción un poquito más moderna de la Biblia de las Américas dice, ríos de agua descienden de mis ojos porque tu ley no se obedece. Hermanos, vemos actualmente la situación en el mundo y Dios no lo quiera que nosotros riamos por eso. O nosotros pensemos, ay, qué gracioso, mira, se casó con un perro la señora, ¿no? Lo que la Biblia nos invita a hacer es lamentar todo lo que la rebelión fatua, o la rebelión absurda que el mundo tiene con Dios. Que lamentemos por el pecado, aunque no sea propiamente nuestro, hermanos, pero que sepamos lamentar por lo que el mundo aprueba y bendice. Pero esa no es la única razón, hay una más por la cual el cristiano llora. También el cristiano puede llorar por el pecado o la corrupción dentro de la iglesia. ¿Sí? El apóstol Pablo, cuando reprende a los corintios en 2 de Corintios 11, 28 al 29, se entera de lo que hacían los corintios en la iglesia. Un desastre. La iglesia de Corintios era como un caldo de todo lo malo que puede llegar a tener una iglesia. Había adulterio tanto que uno andaba con su madrastra, llegaban a la cena del Señor y lo que llamaban ellos cena del Señor era comer y beber hasta embriagarse y demás excesos. El apóstol Pablo, escribiendo en este pasaje, les dice, ¿quién de ustedes se enferma y yo no me indigno? ¿A quién lo hacen tropezar y yo no me molesto por eso? Hermanos, la situación de la iglesia, o nosotros como iglesia, hermanos, debemos entender que somos falibles y pecadores. Y habrá entre nosotros corrupción y pecado, porque nosotros todavía seguimos siendo pecadores. Si lloramos por nuestro pecado en lo privado, en lo público lo vamos a llevar también. Cuando eso ocurre, hermanos, no es para darle gozo a nuestro cuerpo o a nuestro pecado con el chisme. En ocasiones, les digo, no sé si pasa aquí, he visto en otras iglesias que un hermano cae en pecado y toda la gente anda gozosa, comentando incluso los detalles de su pecado. Dice el apóstol Pablo, ustedes están envanecidos, refiriéndose al adúltero que andaba con su madrastra. O sea que los corintios estaban agarrando de comidilla y de diversión el hecho de que hubiese pecado dentro de la iglesia. Hermanos, el creyente debe lamentar esta situación.
orar por ello y meter las manos para su solución. ¿Sí? Porque tampoco es porque conozco el caso de personas que están perfectamente en sintonía, llorando por los pecados del mundo, llorando por los pecados de la iglesia, pero no lloran por sus propios pecados. ¿Sí? Esto tampoco debe ser así. Lo que el creyente debe hacer es pugnar que la situación pecaminosa dentro de la iglesia se resuelva. Máxime si nosotros mismos estamos involucrados. En muchos lugares también les digo, donde el Señor nos ha permitido estar, he visto a la iglesia separada, dividida. Y nadie hace nada, se usa como una ocasión para deleitarse e incluso hasta tomar partido. Hermanos, ¿qué cuerpo puede sobrevivir de esa manera? Ninguno solo. ¿Sí? En una ocasión estuvimos en un lugar hace algún tiempo donde había hermanos que llevaban años sin saludarse. O sea, no meses, años. Y hubiera sido una congregación de 200 personas, era como de 20. ¿Sí? Hermanos, eso debe provocar en nosotros un sentimiento de tristeza y rogar al Señor que nos perdone. Vean lo que hace Esdras cuando se entera del pecado de la nación de Israel regresando del exilio. Esdras no tiene la actitud de suficiencia de decir, ay, es que ellos pecaron, sino dice, nosotros hemos pecado. ¿Sí? Y Esdras no había tomado ninguna mujer extranjera, ni tenía hijos con ellas. Esdras pertenece a ese pueblo. Daniel es otro ejemplo de la intercesión. ¿Sí? Daniel capítulo 9 nos muestra la oración intercesora de Daniel. Y Daniel no dice, nuestros padres pecaron y nosotros somos buenos. Daniel dice, nosotros hemos pecado, la nación entera. ¿Sí? Este es un motivo por el cual el creyente debe también sentir esa tristeza por el pecado progresando dentro del pueblo de Dios. Este es entonces el aspecto positivo o lo que sí quiso decir Jesús con esta bienaventuranza. Son bienaventurados los que lloran por su propio pecado, los que contemplan la maldad de su pecado y se arrepienten continuamente. Los que lloran por el pecado del mundo, interceden por el mundo, y los que lloran por el pecado de su iglesia. Ahora bien, vamos a pasar a la recompensa. Porque el hecho de una bienaventuranza tan triste como esta tiene una recompensa sumamente gratificante. ¿Sí? El Señor Jesús añade en la segunda parte de este pasaje, porque ellos recibirán consolación. ¿Sí? Y aquí tenemos dos puntos con respecto a la consolación. El creyente recibe consolación inmediata en Cristo. ¿Sí? Cuando lloramos por la maldad de nuestro corazón, recibimos el consuelo inmediato de parte del Señor. Cuando tú vienes, hermano, reconociendo tu miseria, tu pecado, reconociendo tu maldad, entonces es cuando más puede usted ver la belleza de Cristo. ¿Sí? Es más, el que llora es el único que puede contemplar la belleza de Cristo. ¿Sí? A alguien satisfecho en sí mismo, ¿qué le vas a decir de la gracia? ¿Qué le vas a decir del amor de Dios? Él va a decir, ¿para qué me sirve esto si yo estoy pleno, si yo estoy satisfecho? ¿Sí? Pero cuando contemplamos la gracia del Señor, entonces podemos ver a Cristo como nuestro precioso Salvador. Puedes contemplar toda la belleza de su gracia. ¿Sí? Puedes contemplar, como dice Pablo en Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si tú lloras por tu pecado, hermanos, tú verás la sangre de Cristo, la cruz de Cristo derramada por tus pecados y sabrás que eres limpio de tu pecado. Recibirás verdadera consolación. La única consolación perfecta que solamente Cristo puede ofrecerte.
El impío que está sin Cristo, hermanos, primero necesita entender esto. Necesita contemplar su pecado para poder contemplar la belleza de Cristo. Esta es una parte también que yo he visto que el evangelismo moderno ignora un poco, en el hecho de que nos quieren presentar al Dios de amor sin presentarnos el problema que tenemos, ¿sí? Necesitamos ver el problema, porque ¿qué enfermo se va a tomar una medicina si no está consciente de la gravedad de su enfermedad? Entonces necesitamos llorar, hermanos, con este lloro santo que el Espíritu Santo produce en el creyente para poder recibir el consuelo de nuestro Señor. Y hermanos, este consuelo viene a nosotros continuamente, ¿sí? Podemos contemplar la maravillosa gracia del Señor. Y esto, hermanos, lo ejemplifico con un breve testimonio. Hace algunos años comenzaba yo a experimentar el arrepentimiento, pero no contemplaba yo qué tan malo era yo. Y créanme que soy bastante. Entonces, no contemplaba yo tanto y decía, bueno, sí, qué bonito es Cristo, ¿no? Pero hermanos, en la medida que el Señor nos muestra nuestra propia perversión y pecaminosidad, en esa misma medida vamos a encontrar más dulce el nombre del Señor. Como dicen algunos de estos himnos que el Señor les dio a algunos de los compositores cristianos. Hay un himno particularmente que dice, cuán dulce el nombre de Jesús. Y eso, hermanos, no tiene sentido a menos que tú sepas qué tan malo eres y qué tanto necesitas de Cristo. Ahora, este consuelo inmediato se convertirá en un consuelo definitivo. Y esto, hermanos, debe a nosotros hacernos, si hemos llorado en los minutos previos por nuestra situación y por nuestro pecado, esto va a traer grande consuelo, hermanos, porque va a haber un momento en donde ya no llorarás por tu pecado. Apocalipsis 21, 3 y 4 nos habla acerca del consuelo que Dios va a dar para su pueblo. Y quiero hacer hincapié en lo siguiente. Le voy a dar lectura a este texto, Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. Dice de la siguiente manera: y oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo, estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hago hincapié en este punto. La revelación que Juan recibe en Apocalipsis no dice, Dios va a decirle a los ángeles que enjuguen las lágrimas de sus hijos. Ni siquiera eso. Dios personalmente, hermanos, va a enjugar toda lágrima de tus ojos. Hermanos, si esta palabra del Señor no nos trae ese consuelo, hermanos, realmente nada puede traerlo. Dios mismo responsabilizándose de que nosotros ya no derramemos más lágrimas, ¿sí? Donde nuestro cuerpo de muerte, nuestro cuerpo pecaminoso ha sido vencido definitivamente. Y ahora Él consuela personalmente a sus hijos. Hermanos, esta recompensa debe hacernos admirar la belleza del Señor y admirar la profundidad, hermanos, de la necesidad que tenemos de Cristo, ¿sí? Decía un comentarista cristiano, no recuerdo el nombre, no lo cité, que muchos cristianos de la actualidad están muy felices de vivir su cristianismo sin Cristo, como una especie de autoayuda, ¿sí? De alguna manera se ha levantado dentro del cristianismo una falsa religión donde el creyente lo puede todo, donde él es pleno, es satisfecho, donde incluso Dios lo necesita, ¿sí? Hermanos, esto no es más que una perversión del perfecto evangelio. Y el apóstol Pablo en Gálatas dice que quien predica un evangelio diferente a este es anatema, lo que significa maldito por Dios.
Solo el camino del lloro y arrepentimiento es el verdadero evangelio de Jesucristo. Hermanos, vamos a pasar ya a la parte final, ya una parte un poco más práctica. ¿Cuáles son los obstáculos que nos impiden llorar? Eliminemos los obstáculos que nos impiden llorar. Hermanos, hay que identificar lo que nos tiene satisfechos con nosotros mismos, aquello que endurece nuestro corazón y nos hace resistir la palabra del Señor. Porque, hermanos, muchos que escuchan la palabra del Señor se endurecen. La palabra del Señor, por eso dice la Escritura, es una espada de 2 filos. Al creyente, hermanos, esta palabra le trae humillación, pero a la vez podemos ver a Cristo. Pero al no creyente, al impío, lo endurece más. ¿Sí? Aquí tenemos, digamos, de dos opciones. O venimos a Cristo, hermanos, o añadimos más pecado a nuestra propia condenación. Porque, hermanos, ya nosotros estamos sin excusa. Lo que hemos escuchado este mensaje. Estamos sin excusa. Sabemos que es necesario. ¿Qué es lo que es necesario hacer? Y el Señor Jesucristo nos menciona también que incluso en el infierno habrá un castigo un poquito más severo para las personas que estuvieron cerca del Evangelio y obstinadamente lo rechazaron. No seamos ninguno de nosotros. Entonces, ¿qué obstáculos debemos eliminar para evitar la dureza de nuestro corazón? Vamos a mencionar brevemente 4 antes de concluir. Primero, el amor al pecado. El que ama su pecado no puede llorar, está imposibilitado para llorar. Hermanos, hay algunos pecados, hermanos, que se resiste nuestro viejo hombre a dejar. Y aquí no vamos a hacer confesiones públicas. Yo no los conozco, ni ustedes tanto demasiado a mí. Pero el punto es que ustedes sí se conocen a sí mismos. Y saben que hay algunos pecados que decimos, este no lo voy a dejar. Así puedo vivir mientras nadie se entere, ¿sí? Puedo ser un poco orgulloso. Hay incluso algunas personas que dicen, ¿saben qué? Sí, yo soy bueno y todo, pero yo humillarme delante de los demás, yo no. O algunas personas que dicen, no, yo sí puedo vivir el cristianismo, pero mi carácter no lo voy a cambiar. Hermanos, ese es resistirse y amar nuestro pecado. Y ese obstáculo, hermanos, te va a impedir que tú llores delante del Señor. Y hermanos, puede ser, de hecho, este mensaje no está hecho para otra persona que para usted mismo. Puede ser que usted mismo esté endurecido por alguno de estos pecados. Tiene que tener, con la ayuda del Espíritu Santo, la voluntad de arrancar de raíz con este pecado. Si no, hermanos, nunca vendrá el arrepentimiento. Y si usted nunca viene al arrepentimiento, hermanos, aunque suene duro, hermanos, usted sigue siendo un hijo del diablo y viene aquí a perder el tiempo. El cristianismo no se vive solamente llegando al templo, cumpliendo algunos rituales. El cristianismo es toda nuestra vida. Y si usted no se ha arrepentido de sus pecados, hermanos, por amar a su pecado, hermanos, usted, aunque incluso tenga un cargo, sea líder, usted va camino al infierno. Y esto no es tan fácil de decir, hermanos, pero la palabra del Señor nos tiene que sacudir. Es como cuando uno está dormido. ¿Qué es lo que haces para despertarlo? Tienes que hacer algo definitivo, ¿no? Algunas personas te agarran y te sacuden un poco y te dicen, levántate. ¿Sí? La palabra del Señor tiene que ser así, hermanos. No puede usted seguir dormido en su pecado. ¿Sí? Otro obstáculo que nos impide el llorar santamente delante del Señor es la arrogancia. No acepta el pecador que está en pecado. ¿Sí? Y entonces no hay manera de que pueda arrepentirse. ¿Sí? No sé si a ustedes les ha pasado. A mí en algunas ocasiones he hecho algunas visitas de algunos amigos, compañeros que se han alejado. Y lo primero que te dicen es que yo estoy bien. Yo no estoy haciendo nada malo. O fulanito está peor.
¿O es que en esa iglesia son puros hipócritas? O sea, él no está dispuesto a ver la maldad de su pecado. Trata de igualar a todos a su nivel para no sentirse mal. Hermanos, esa arrogancia es la que endurece el corazón del hombre. Y lo vemos con los judíos. Cuando Jesús sana al ciego de nacimiento, al final se presenta delante del ciego y le dice, yo he venido aquí para que los ciegos vean y para los que vean sean cegados. No sé si ustedes han notado la respuesta de los fariseos. Dijeron, ¿estás insinuando que nosotros somos ciegos? O sea, los fariseos dicen, ¿te parece que nosotros, tan buenos que somos, también somos ciegos? ¿También necesitamos arrepentimiento? Y Jesús expresa una condenación terrible. Les dice, si ustedes dijeran, reconocieran que son ciegos, podría haber solución para ustedes. Pero como dicen que ven, su pecado permanece. Hermanos, no seas de los que digan que ven. No seas de los que digan, estuvo bonito ese mensaje, pero yo no lo necesito, ¿no? Hay algunas personas que son expertas en aplicar el mensaje a los demás. Y dicen, ¿saben que estuvo bueno ese mensaje, pero para fulanito? Hermanos, el mensaje está bien para ti. ¿Sí? El Señor lidiará con fulanito y también contigo. ¿Sí? Entonces, no seamos arrogantes. Otra cosa, hermanos, que dificulta nuestro llanto delante del Señor es la vanagloria. Piensas que necesitas gracia, pero no mucha, pues. ¿Sí? Porque en realidad no piensas que seas demasiado malo. Tú piensas, sí, necesito de Cristo, pero hay otras personas que son peores que nosotros, ¿no? Y ellos sí necesitan mucho Cristo. Yo necesito un poquito nada más, ¿no? ¿Sí? Hermanos, en ocasiones ese sentimiento puede invadirnos, ¿sí? De suficiencia, de vanagloria, de pensar que sí necesitamos algo de Cristo, pero ya que nada más es un jaloncito final para ser salvos. No, hermanos, ¿cómo expresa el apóstol Pablo? Dice, Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo, miren, Pablo con todas sus credenciales, hermanos. Apóstol del Señor, azotado, prisionero, ¿sí? Y aún así Pablo dice, yo el primero de ustedes. Hermanos, tú necesitas a Cristo, a todo lo que Cristo pueda darte, ¿sí? No pienses que eres mejor que alguien más, ¿sí? Considera, dice el Señor Jesucristo, considera a los demás como superiores a ti mismo. O sea que tú considérate el menor de ellos, pues, ¿sí? Y un último obstáculo que nos impide el arrepentimiento y el llanto santo es el aplazamiento, ¿sí? Personas que dicen uno de estos días, quizás más adelante, algunos que dicen, sí está bien el cristianismo, lo entienden incluso, pero algunas personas dicen, bueno, es que ya que esté yo más grande, ¿no? Yo he pensado que algunos de los jóvenes piensan que como que el cristianismo es para gente adulta o para viejitos directamente, ¿no? Porque dicen, ¿saben qué? Yo cuando esté más grande, yo cuando sea mayor. Hermanos, el aplazamiento endurece nuestro corazón, porque para empezar, hermanos, no vas a arrepentirte cuando tú quieras, ¿sí? Sino cuando el Espíritu Santo hable a tu corazón, ¿sí? No es en el tiempo de nosotros. No es que yo digo dentro de una semana, dentro de un año. No, para empezar, no hay garantía de que llegues a ese día. Y hermanos, uno de los grandes castigos que el Señor establece para las personas es cerrarle los oídos. ¿Sí? El Señor expresa unas palabras un poco misteriosas hablando acerca del sentido de las parábolas. Y dice el Señor Jesucristo, yo he venido para que ellos vean, pero no se enteren de nada. Y escuchen, pero no entiendan. Y su corazón no se convierta y yo lo sane. ¿Por qué el Señor expresa esto? Porque Israel tuvo profeta tras profeta. Endurecieron su corazón. Y ahora viene Jesús ya no a salvarlos, sino a terminar de condenarlos. Porque aplazaron su arrepentimiento para cuando ellos tuvieran ganas. Hermanos, usted como pecador no pone las condiciones de su arrepentimiento. ¿Sí? Las pone Cristo, el Señor. Él es el soberano. ¿Sí? El del problema es usted, no es el Señor.
¿sí? Entonces, no aplacemos, ¿sí?, nuestro arrepentimiento. Como conclusión, hermanos, la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos llorando por nuestro pecado? Primero por tu propio pecado, lloras continuamente, te arrepientes continuamente de tu pecado. No te intereses por tu reputación, porque incluso hay algunos pecados muy personales, incluso pensamientos, de las que aparentemente nadie sale lastimado. Pero no te preocupes solo por tu reputación. Hay un caso con el rey Saúl, 1 Samuel 15:30. Nos dice que Saúl pecó delante del Señor al preservar la vida del rey de Amalek, Agag, y preservar a las ovejas y el ganado mayor. Viene Samuel y lo reprende. Y la preocupación de Samuel no fue su pecado, sino le dijo a Samuel, te ruego que me honres delante de los ancianos. La preocupación de Samuel es qué van a decir los demás. Hermanos, tú no te preocupes por lo que van a decir los demás. Piensa en qué dice Dios de ti. Y que eso te lleve al arrepentimiento. Hermanos, como una última prueba, el hombre que llora genuinamente es el que sufre porque la gloria de Dios ha sido lastimada. Olvídate a veces o pasa a tu prójimo a segundo plano. ¿Qué opinas acerca de que la gloria de Dios, ¿sí?, ha sido insultada y pisoteada por tus actos pecaminosos? ¿Sí? Entonces, hermanos, que este mensaje nos pueda traer, hermanos, al arrepentimiento y a la tristeza según el Señor. Que el arrepentimiento continuo, el llanto por nuestro pecado, sea algo, hermanos, habitual en nuestras vidas, y no porque nos lo propongamos, sino porque sabemos que somos muy pecadores. Hermanos, ¿cuánto no hemos ofendido al Señor solo en este día? No merece, hermanos, que al final de este día, incluso en un día santo, el día del Señor, tú vengas sin arrepentimiento por a veces la alabanza vana que han salido de tus manos, de tus labios, perdón. Necesitamos el arrepentimiento permanentemente, hermanos, y llorar conforme el Señor llama bienaventurados a sus hijos. Y hermanos, recordemos que Él nos dará consolación. Quiere el Señor que su palabra nos muestre la gracia del Señor, nos muestre la belleza de Cristo para venir a Él en arrepentimiento y fe. Que el Señor nos bendiga.